Gracias por la invitación. Buenas. Para mí es un gusto estar aquí, bueno, y más, con el hecho de que tenga futuras colegas. Espero que después de estas sesiones no se arrepientan en tomar el camino de las humanidades, particularmente de la historia. Y pues bueno, no pierdo de vista que estamos reunidos, ya hasta parezco cura, para intentar sacar ese compromiso llamado examen de admisión. Que por cierto, oficialmente se inician los Juegos del Hambre. Aproximadamente tenemos un mes. Un mes. Así es que para los que apenas se acaban de integrar, ¿Dónde compraste enero? se vale esta sesión familiar, aunque a veces por ahí se me salga alguna grosería. También pueden No, ya lo quité. ¿Este es de negro? traer sus cafés, sus tés, sus galletitas, horario nocturno. No lo huelas. Y Sí. voy a desactivar un poco el audio, Susana, para que no haya interrupciones. Bien, como les decía, la idea aquí es tratar de prepararnos lo mejor posible para el examen de noviembre. Y bueno, los que estén en UAM, para fines de octubre, que ahí cada vez es menos. Debemos hacer algo para intentar acelerar los tiempos. Somos 6. Wow, ahora soy menos taquillero. No sé si para aprovechar estos minutitos por ahí me pudieran decir sus dudas, sus comentarios, cómo están sintiendo las clases. Déjenme proyecto la presentación. Listo. Bueno, como les decía, las clases también están grabadas. Así es que cuéntenme cómo van, cómo se sienten. ¿Cómo va todo? Pues yo no he tomado ninguna, pero bueno, anteriormente sí había leído mucho sobre varios temas. No todo, pero sí me gustaría pues ponerme al corriente. O sea, voy a intentar ponerme al corriente lo más rápido que pueda, pero pues sí estoy emocionada a ver qué más puedo aprender. Perfecto, pues bueno, para mí es alentador escuchar eso. Creo que va a ser muy beneficioso. Y pues bueno, en realidad no hemos aprendido, no hemos avanzado mucho, apenas la primera unidad, por eso se mantuvo la invitación para que todavía te unieras. Ya después de esta sesión me va a ser muy difícil aceptar más gente debido a que andamos algo adelantados. Y aunque las clases se están grabando, pues creo yo que el estar aquí en compartir los saberes, vaya a discutir lo que estamos haciendo, pues da un plus a la enseñanza. Y además seamos honestos, a veces ni siquiera checamos bien el material por X o Y razón. Hola, Hola, ¿cómo estás, Christopher? bien, buenas noches, perdón, yo sé que dijo 8.85, perdón. No, no te apures, no te apures. De hecho, estamos aquí en una parte de retroalimentación para esperar a que lleguen los demás. Sí, ay, qué bueno, me ve igual. Ay, antiguo régimen ilustración. Otra cosa, muchachos, los que estén conectados, me he podido ir a la casa de mi familia, es que yo ya no vivo con ellos, y hay libros que yo les iba a otorgar ayuda con imágenes y eso, porque me lo pidieron algunos de la clase pasada, no sé si estén aquí, y yo digo que mañana sí voy a ir por ellos. Entonces, una disculpa si no los he pasado en estos días, porque yo ya vi que subieron a Mega, están compartiendo y no he ido a mi casa por esos libros. No, no te preocupes, poco a poco, sin presiones. De hecho,
Se Sí, agradece pero mucho a el mí, apoyo. bueno, a mí, yo opinaba eso pues porque pues tenemos poco tiempo para el examen y también que no se atrasen esos chicos. Calma, calma, que llevamos prisa. Si se me aceleran, se desenfocan, pierden la atención donde debieran Bueno, estar y bueno, bueno, no va a ser es que como algo también me enseñaron matemáticas y física y yo pues, bueno, pues tengo estos libros y pues ya. poco a poco, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sale? Así es que Ok, aguas con eso, porque imagínense si todo uno lo quiere hacer al mismo tiempo y de esa manera tan vertiginosa, pues, como se dice coloquialmente, ¿no? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y los resultados no van a ser los más esperados, así es que poco a poco, bien organizados, y creo que se pueden lograr las cosas. Me parece que aquí sí conviene rescatar un poquito lo que llegamos, bueno, no sé si a ustedes les tocó, ajá, pero yo todavía tuve la fortuna de ajá. que en mi plan de estudios contemplaran Grecia, Roma, que en lo personal son dos temas que me gustan muchísimo. A mí lo que me encanta mucho de esos de temas antiguos es, bueno, a mí me encanta la cultura celta. Me Bueno, gustan también temas muy afines. interesante. Y la parte bizantina me gusta mucho porque es micha y micha, ¿no? Es una Sí, combinación enorme. sí, tienes toda la razón. Pero bueno, el punto de rescatar la parte de Roma es que Roma tuvo éxito gracias a su organización y a su disciplina. Pongo como referencia el ejército romano. Esa capacidad de adaptación, de flexibilidad, de organización, fue brutal, fue brutal. Entonces digo, Y al nivel, no, ¿no? exacto, no es llegar a un nivel tan extremo, pero sí dentro de lo que hay que resaltar mucho es esto, la organización, la disciplina, un orden, pero que no sea un orden impuesto por el miedo o por la premura, sino un orden que parta de la convicción de realmente pues pelear por un lugar en la UNAM. Entonces eso implica que si nuestra vida es un verdadero cotorreo, digo, no digo desmadres porque por acá hay bebés, bueno, ya lo dije, Sí. eh, tratar de dar pie a las cosas. Y de esta manera, pues, el resultado va a salir. Así es que tranquilos, no se me desesperen, diría uno de mis entrenadores de fútbol americano, no se me atrabanquen y dejan que fluyan las cosas. Bien organizados, hasta van a tener tiempo para cotorrear, para echarle un ojo a la familia, al trabajo, en fin, cualquier otra cosa que nos haga más humanos, porque no todo es el estudio. Si se dejan llevar por la tensión Va- y el acelere que implica el examen y sobre todo el miedo de, es que son muchos y aunque hay sistema abierto no lo voy a pasar porque piden bastante, ya fueron, van a colapsar. ¿Sale? Entonces ahí Vale. aguas. Sí. Son 8:11, creo yo que ya es momento de Eh, iniciar la sesión. ¿Sí? maestro, ¿Alguien por ahí Perfecto. tiene yo alguna tengo una duda? duda, sí. A ver, ¿quién Yo, está hablando? Como tengo la presentación, no ubico quién. yo, Itzel. Itzel. Ok, venga, Itzel. Ah, sí, lo que pasa es que usted no se menciona mucho sobre que las clases se graban y eso. Ujú. Y yo no sé si las está subiendo a, no sé, YouTube o algo, pero yo no sé a dónde, no sé dónde Sí, encontrarlas. No sé si me podría decir dónde. sí, las estoy subiendo a Porque igual, o YouTube. sea, varias veces se me quedan las dudas y, Ok. perdón. Sí, no te preocupes. Las estoy subiendo a YouTube Ok, ¿y y... me podría dar su nombre? Ay, déjame ver cómo aparezco en YouTube, porque cuando lo abrí, me puse Bueno, un no, si no, seudónimo. si no se preocupe. Ahorita que se acuerde, me Ok, lo escribe, por favor, y ¿Está ya mal? yo lo copio. Y otra cosa también que se me hizo muy sí, interesante, ahorita que estaba mencionando sobre lo que le dijo su entrenador de fútbol americano, es que, o sea, apenas hace como dos clases, ajá. mi hermano estaba por aquí y justo lo reconoció porque me dice que él jugaba con usted fútbol americano. Ay, ¿a poco? Dime cómo se llama. ¿En serio? Bueno, se llama Mario, pero lo conocen Oh, como claro, Panda. Panda, sí, por supuesto. Un super compañero del equipo, que por cierto, le mando muchos saludos. Salúdamelo, por favor. Sí, un gran compañero, un buen amigo Sí, Mario. De los mejores economistas, por cierto, que conozco también. Sí, genial, genial el gracias. muchacho. Y buen jugador. Entonces, tienes el talento en tus venas, Itzel. Tienes el talento en tus venas.
Así es que ahí Sí, puedes, ahí puedes. gracias. Ya volví a poner los links de las 2 clases que se han grabado. Trato de subirlas al mismo día. Aquí ando, Van solo bueno, ¿qué onda, Mario? ¿Cómo lavándonos. estás? ¿Cómo estás allá? Ahí te ando echando flores. A mí me pregunta. Ah, no, perdón, es que yo creí que era mi compañero de equipo de fútbol americano. Chingue, hay otro blooper. Vale, vale, no En te fin. preocupes, voy a apagar el audio. Sí, porque luego como me hablan al mismo tiempo y todavía no los identifico bien con las voces, se me cruzan los cables. No se preocupe, no se preocupe. Pero en fin, ya van llegando un poquito más. Déjenme terminar de mandar el mensaje al grupo de WhatsApp para los que están interesados en las clases grabadas. Y como les decía, voy a intentar subirlas el mismo día y compartirlo. No siempre va a suceder porque pues ya acabamos algo tarde y aquí a que Zoom hace la transformación a un formato en el que se pueda cargar a YouTube, pues se tarda bastantito y unos sabrán que pues no es de palo, se le viene el sueño, pero sí trato de hacerlo de forma más acelerada para que ustedes puedan tener este recurso, que digo, yo entiendo que si escogen SUA es porque tienen otros compromisos, pero el hecho de que estén grabadas las clases no implica a que empiecen a relajarse con la disciplina y ausentarse. Creo yo que el reunirnos los martes, viernes y domingo, pues da pie para compartir una serie de saberes que a veces, aunque esté grabada la clase y aunque tengamos un grupo de WhatsApp, un grupo de Classroom, pues no es lo mismo. O sea, jamás las máquinas van a sustituir el contacto humano. Así es que en ese sentido, traten de organizarse, por favor, traten de organizarse para que puedan aprovechar al máximo pues este apoyo y esta plataforma que se les está ofreciendo. Sí, Christopher. De hecho, hay algo muy positivo que se puede aplicar. Habíamos dicho en la clase del domingo pasado sobre para qué sirve la historia y a veces el mundo es tan álgido, gira tan rápido que no nos podemos poner a reflexionar o enterar o a argumentar cosas que están pasando y este es el punto adecuado para hacerlo. Sí, La clase. definitivamente, Sí. definitivamente. Pues bueno, ya son... Así como yo dije, ¿por qué fregado? Así como yo dije, ¿por qué fregados la maestra, la escritora de Harry Potter está siendo bombardeada por palabrotas? Bueno, el momento justo como ejemplo de saber por qué, si lo quiere poner en ese De contexto. algún modo, Entonces, de por algún eso no modo, falten. de algún modo. Pues bien, ya vamos a empezar, somos 13. Qué extraño porque en el grupo de WhatsApp son como 60, pero en fin. Como también decíamos en el fútbol americano, pocos pero locos. Es que vamos a hablar ahora de un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, el antiguo régimen y la ilustración. Aquí llamamos al antiguo régimen. Pues bueno, el antiguo régimen va a ser un modelo político, social, económico y hasta cultural que se va a implementar en Europa más o menos a mediados del siglo XV, es decir, al final de la Edad Media, y que se va a extender si incorporamos el caso de Rusia hasta 1917, es decir, con la Revolución de Febrero. Ahora, el antiguo régimen, que así le van a llamar los ilustrados de una manera bastante manchada, va a tener 4 ámbitos, es decir, se van a manifestar de manera específica en 4 grandes ámbitos, en lo político, en lo social, en lo económico y por supuesto que en lo cultural. Tomemos muy en cuenta el contexto en el que se está dando esto. Estamos asistiendo al final de la Edad Media, que no solamente corresponde con la toma de Bizancio por parte del Imperio Turco Otomano, sino también estamos asistiendo a la centralización de los diferentes países de Europa a través de la monarquía. Es decir, la nobleza se está debilitando a favor de la corona. He ahí lo que después va a dar como resultado la formación de estas monarquías absolutistas, que ahorita vamos a platicar de ellas. Y bueno, también el hecho de que exista por ahí un movimiento cultural muy, muy interesante y muy padre llamado Renacimiento, pues va a potencializar estos procesos. Aunado a ello, el descubrimiento, exploración, conquista y colonización de América, pues va a ser un factor determinante para que haya una expansión económica de Europa y también una consolidación de este orden, ¿sale? Van a haber algunas continuidades. Recuerden que en historia estamos hablando de una serie de cambios y continuidades que van a delinear el transcurso de las sociedades a través del tiempo y del espacio. ¿Sale? Así es que en términos sociales algunas cosas van a permanecer y otras tantas también van a empezar a cambiar. Así es que no todo es tan tajante como
a menudo lo llegamos a entender o incluso no nos llegan a referir en escuelas, ¿sale? Tampoco es en automático como llega a suceder en los videojuegos. Entonces, en medio de este meollo del asunto, vamos a hablar un poco de la forma política que va a empezar a expandirse en Europa y que, reitero, se va a extender más o menos por 300, 350 años, y es la monarquía absolutista. La monarquía absolutista va a ser un tipo de monarquía en el cual todo el poder se va a centrar en la figura del rey, que va a estar justificada a través de lo que llamamos el derecho divino. Esto incluso hasta lo podemos ver en una canción de José Alfredo Jiménez. Si ustedes analizan la letra, hay un fragmento de la canción que dice, mi palabra es la ley. Y eso enfatiza mucho el cómo se manejaba la monarquía absolutista. El rey tenía potestad en todo, economía, política, sociedad, cultura. Ahora, si estamos hablando de una monarquía en la cual se centraliza el poder bajo la figura del rey, que también va a ser el emblema de la soberanía del país, entiéndase soberanía como esta cualidad que tienen las naciones de ser dueñas de su propio destino, su justificación va a ser el derecho divino. Adelante, Susana. Yo tengo una pregunta. En esto que llaman sobre la monarquía absolutista, bueno, en Europa era muy importante la palabra entonces del Papa, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaba esto? Por ejemplo, en el reinado de Enrique VIII, que cuando se separó de la iglesia porque el Papa no quiso concederle su matrimonio y su divorcio con su ex esposa para casarse con Ana Bolena, ¿cómo en ese tiempo se manejó entonces la monarquía absolutista con el Papa y todo esto? Esa es mi pregunta. Muy bien, es muy buena y qué bueno que la tocaste, ¿eh? Me agradan ese tipo de cuestionamientos, me retan. Mira, va a haber una especie de pacto implícito en el que, y ahí se entiende también la relación entre la iglesia y el Estado. Básicamente es, yo, monarca, voy a respetar y a reconocer que tú tienes una influencia, un poder sobre ciertos espacios de la vida pública y privada de la gente, pero a cambio, en tus misas, en tu rollo religioso, pues vas a sustentar que yo soy el mandamás del reino, porque Dios así lo quiso. Y esa es la lógica del derecho divino, ¿sale? Entonces digamos que va a ser una relación medio tóxica en la que se van a cuidar las espaldas. Y con el empoderamiento de los reyes, pues el Papa en algunos casos no va a quedarle de otra que negociar. Va a perder de algún modo el Papa cierto poder, no tanto, pero sí se va a adecuar, pero a cambio la Iglesia Católica en algunos casos se va a mantener incolume. El caso más claro de ello va a ser el de España, tanto con la dinastía de los Habsburgo como con los Borbones. Y hasta la fecha la Iglesia Católica en España tiene mucho poder. Y eso lo podemos ver en nuestro sistema de valores. Nosotros, al formar parte del dominio del Imperio Español, nos llegó el influjo y el poder de la Iglesia, que por cierto trascende incluso después de la consumación de la independencia de México. Ahora, en estos procesos y dinámicas de fortalecimiento de la corona, van a haber rupturas con el Papa, debido a que la Iglesia Católica es una especie como de tentáculos, en un pulpo que se metía en todo, era como esa suegra que nadie quiere. ¿Sale? Entonces, en aras de fortalecer su autoridad, en regiones de Alemania, en Holanda, el norte de Europa, es decir, Noruega, Dinamarca, Suecia, y por supuesto que Inglaterra, van a ocupar de pretexto la reforma protestante, que también es un proceso que se está dando en estos momentos, para colocar al rey como jefe de la iglesia de su país. Esa es la lógica por la que Enrique VIII rompe con Roma. En un principio Enrique VIII y el Papa tenían una muy buena relación, incluso de chavo Enrique VIII había escrito un libro en el que detentaba... ¿Algo así? ¿Perdón? Fue nombrado algo así como el portador de Dios, algo así, no me acuerdo bien. Sí, el defensor de la fe. Ya saben, esos títulos muy rimbombantes. Pero conforme va evolucionando el reinado de Enrique VIII, se percata que no va a poder consolidar su poder si no pone freno a las instituciones religiosas. No va a ser lo mismo que con España, que con Austria, con algunos principados que están en Italia, en donde va a haber una negociación, en donde va a haber un límite. ¿Sabes qué? En estas partes tú no te metes, me reconoces, y en las otras, pues yo voy a seguir
defendiendo tus intereses, ¿no? Reitero, el caso de España y de Portugal es de lo más evidente. En la lógica de Inglaterra no, y eso se debe también a la misma cultura inglesa. Entonces, sí, mucho tuvieron que ver los asuntos del corazón de Enrique VIII, pero sobre todo fue una justificación de carácter político. Por eso rompe con la Iglesia Católica y forma la Iglesia Anglicana, en donde él mismo toma el control de los asuntos religiosos. Que bueno, si somos muy estrictos con esa reforma, con esa parte de la reforma protestante, pues la Iglesia Anglicana no tiene muchas variaciones en cuanto al rito católico, incluso hereda la estructura. Hay en sí pocas diferencias, ¿sale? Pero va más en aras de fortalecer al rey. Y reitero, no es el único lugar. En algunos principados de Alemania se va a dar algo muy parecido. En Francia también va a haber un fuerte cuestionamiento hacia la Iglesia Católica, el norte de Europa también, y parte de esa dinámica es lo que va a provocar las guerras de religión que van a sucederse a mediados del siglo XVII. Bueno, no, incluso desde el periodo de Carlos V. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí yo me fui muy, muy general, pero sí tenemos que ver a un nivel más fino las relaciones entre la Iglesia Católica y el monarca en cuestión. Obviamente esto solo se aplica a la parte de Europa Occidental. Si nos vamos con Rusia bajo la dinastía de los Romanov, pues están en otra lógica, dado que ahí ya no hay influencia de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Ortodoxa. Pero en ese caso, por ejemplo, el patriarca de Moscú estaba supeditado a la figura del zar. De hecho, ese es uno de los logros que llega a ser Iván el Terrible. Si por ahí les interesa ese embrollo del absolutismo, hay un libro bien interesante, les exige un poquito la lectura, pero vale mucho la pena, que se llama El absolutismo europeo. El autor es Perry Anderson, está en el Fondo de Cultura Económica, y ahí les explican justo eso, cómo va evolucionando los diferentes absolutismos. Porque para esto, cada dinastía tiene sus particularidades. No es lo mismo los Habsburgo de Austria, a los Habsburgo de España, ni mucho menos a los Valois y los Borbones de Francia, ni a los Tudor y los Estuardo en Inglaterra, o los Romanov en Rusia. En fin, es todo un borlote que es muy, muy interesante. Y Perry Anderson, aunque a veces es un poquito pesado porque es muy minucioso en la explicación de los procesos, y agarrándole el patín, pues resulta bastante sencillo. ¿Sí, Susana? De hecho, esta es de mis clases favoritas, quiero decir, porque esta es la razón por la que yo quería estudiar historia, Okay. porque Enrique VIII es mi rey favorito de toda la Entonces, vida. Entonces, aunque yo no estaba estudiando historia, realmente estuve informándome muchísimo de él y de su vida posterior. Y los reyes y reinas de Europa son como mi tema favorito. Entonces, okay. es una de las razones por las que quería preguntar también eso de la iglesia. Ok, no, pues está muy bien. Espérame tantito, Christopher. Si te interesa, tengo una amiga que se ha especializado en rollos de Europa, que por cierto, en la ENA da la clase de España y de Europa moderna. Déjame contactarla y si hay algún espacio por ahí, pues te contacto para que te dé una clase particular. Es muy buena y explica, pero fenomenal. La mujer es un titán, es un titán. Ana Verón se llama. Sí, Ay, Christopher. sí, muchísimas gracias. Se llama Ana Verón. Es que me interesa también el dato si no hay problema alguno. No, para nada. Ana Verón Urias. De hecho, está un Estoy poquito viendo videos de la movidita. INAH que Un hubo poquito. unas conferencias hace unos días sobre historia, sobre la historia de la cultura. Los vi en Facebook, Sí. de hecho. Sí, hay que estar también pendiente de lo que iba a soltar la Ina. Suelta cosas muy interesantes. Y bueno, vamos a darle la palabra a Gerardo también. Él quiere comentar algo. Adelante, Gerardo. Gracias, Fabián. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta, más que comentario. Bueno, sí voy a hacer un comentario, pero quiero preguntarte algo porque me parece que el tema del absolutismo es un tema clave para entender mucho de lo que estamos pasando en el presente. A lo mejor me faltan muchos elementos, a lo mejor me falta estudiar mucho historia y hay muchas cosas que no sé, pero lo poco que sé y el poco análisis que puedo hacer con lo poco que sé me lleva a concluir que realmente la historia de la humanidad ha sido la lucha del poder por el poder. O sea, y sigue siendo a la fecha, ¿no? Sigue siendo a la fecha. Me parece que los movimientos, no sé si sea la palabra como correcta, ¿no? Que está muy usada ahorita,
Pero me parece que muchos de los movimientos como conservadores, pensando en un concepto del México en la independencia, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pensando en que tengo esa información y esa referencia, ¿no? Que, por ejemplo, los conservadores lo que querían era, pues, mantener este régimen absolutista, ¿no? Y según la historia que me han contado y la que conozco, a lo mejor hay otra, ¿no? Pero según yo, hasta donde sé, por ejemplo, los movimientos liberales lo que querían o por lo que abogaban era por una sociedad más democrática, peleaban por la república y esto, ¿no? La división de poderes, ¿no? Entonces, para mí, la historia de la humanidad ha sido la lucha del poder por el poder, siempre, ¿no? Todos, en todos lados, en todas las culturas, veo que hay una oposición entre los que se quieren mantener en el poder y entre los que pelean por sus derechos, ¿no? Hablando de los movimientos sociales, que por cierto, compré y conseguí algunos de los libros que nos has recomendado. Ya estoy leyendo el qué de Viva bueno. la Revolución. De Me Holzman. parece muy, muy interesante. Y sí, y pues bueno, o sea, creo que todas estas revoluciones sociales son pues una reacción, ¿no? De todas las injusticias, ¿no? Que precisamente los gobiernos absolutistas, ¿no? Se han pasado, ¿no? O han traspasado como muchos límites y han llegado a muchas injusticias. Pero yo te quiero preguntar, ahí va mi pregunta, pues, o sea, aquí, porque ya estamos empezando en la ilustración, ¿no? O estamos Estamos con los empezando no desde preámbulos. el principio. Sí, y a mí bueno, sí, pero el tema es, o sea, estamos empezando con la ilustración y el tema es con el preámbulo, pero prácticamente nos saltamos mucho de las civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se forma el Estado y cómo decide el Estado eh, establecer ahora sí que pues, dentro de su organización, que el liderazgo tenía que recaer en un rey, ¿no? O sea, ¿de dónde nace esta figura del rey? Y es muy interesante la pregunta que hace la compañera anterior también, porque parece ser que una de las grandes instituciones, y que creo que eso tiene que ver con un poquito teoría del Estado también, ¿no? O sea, Sí, entender un claro, por poquito cómo se supuesto. conformó el Estado y cómo se ha conformado por instituciones, y estas instituciones son las que realmente llevan, ¿no? El liderazgo, ¿no? Y son las que en un principio, en el pasado, fueron como diciendo el caminito a seguir. ¿Cómo se estableció? O sea, ¿cómo se establece? ¿Cómo llegan a decir es un rey y el poder va a recaer en él y él va a ser el que va a mandar y la iglesia le va a ser segunda, ¿no? Y también la iglesia tiene casi, porque además, pensando en esta lógica que platicamos la vez pasada, Ujú. hablando de la iglesia católica, pues me parece que nada más es una parte muy pequeñita de la historia, porque ese Sí, es por en una supuesto. parte del mundo nada más, ¿no? Pero y a lo mejor es la parte que nos están decidiendo enseñar, ¿no? Generalmente la que tiene que ver con los movimientos católicos y con el rey y con estas cosas, pero ¿cómo establecen qué es el rey y cómo se va conformando esta organización del Estado, ¿no? Hasta llegar hasta este régimen antiguo que es el que conocemos casi todos, ¿no? Ok, bueno, sí, ahí mea culpa, sí me adelanté bastante porque, reitero, me estoy enfocando a los contenidos que vienen en el examen, porque por supuesto esto no es como en un videojuego en el que de la noche a la mañana, ¡pum!, ya tenemos una monarquía absolutista. Hubo un proceso, ¿no? Y qué bueno que me haces ese comentario para ahondar un poquito en ese contexto de cómo se dio la monarquía absolutista, ¿no? Pero bueno, quizá me voy a ir muy abuelo de pájaro por efectos del curso, que no, digamos, ahí estoy con sentimientos encontrados, porque me gustaría dedicarle más tiempo. Como tú, la evolución del Estado mismo, la historia política, sí me llega a interesar bastante y pues encantado de platicar sobre ello, pero desafortunadamente no tengo tanto margen por cuestiones de los contenidos que pregunté en bachillerato. Sin embargo, aquí va. Todo esto va en relación a lo que está sucediendo en el siglo XV. Hay que detenernos un poco, no, mentira, desde el siglo XIV. Siglo XIV, siglo XV es ahí en donde vemos una etapa crucial. Y es que lo que llamamos feudalismo, que es este orden que dura alrededor de 1000 años, que va a fragmentar políticamente Europa, en donde la nobleza va a tener cierto poder porque van a ser los señores de la guerra, va a empezar a agotarse. Digamos que después del Imperio Romano hubo un periodo como de transición, que son los reinos romano-germánicos, pero en ese momento las monarquías pierden poder,
el último destello de centralización política va a ser el Imperio Carolingio con el buen Carlomagno, pero después de eso, las herencias van a dar pie a que se formen estados cada vez más pequeños. Y esto implica que si bien nominalmente existe una monarquía, porque la monarquía jamás dejó de existir, en términos prácticos, los que tenían realmente el poder eran los grandes señores, la nobleza. Y en ese interludio denominado Edad Media, la única institución que va a tener estabilidad e influencia para de alguna manera, por lo menos desde la cultura, conjuntar a Europa tras la caída del Imperio Romano fue la Iglesia Católica. Para el tiempo en el que comenzamos esto, reitero, bueno, un poquito antes, siglo XIV, siglo XV, la nobleza se va debilitando por diferentes causas. Las constantes guerras que habían, el efecto que tuvieron las cruzadas es algo muy importante, la reactivación del comercio, la presión de otros estados que en ese momento están sobre Europa al tiro, piensan en un primer momento el Imperio Árabe, pero ya ahorita, siglo XIV, siglo XV, quien está haciendo ruido es el Imperio Turco Otomano. ¿Sale? Entonces, es una etapa muy álgida de Europa y el hecho de que se van conformando estas monarquías nacionales y la figura del rey va a ir en pos de estas guerras intestinas. Digamos que llega un punto en el que varios nobles se comienzan a unir y empiezan a luchar contra casas contrarias. Y bueno, la situación se vuelve más compleja por las relaciones de vasallaje. Guerras como la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, que digamos que no está muy bien dicha esa expresión, porque todavía Francia e Inglaterra como que no estaban muy bien delineadas, pero como la nobleza de ambos países tenían propiedades en ambos lados, y también aquí mucho tiene que ver los matrimonios, y en ciertos momentos el rey de Inglaterra es vasallo del rey de Francia, pero al mismo tiempo como las familias se emparentaron, él tiene, digamos, intereses en heredar la corona, pero el rey de Inglaterra, el rey de Francia no quiere, pues bueno, en medio de ese conflicto civil, la figura del rey va a empezar a fortalecerse, es decir, va a aprovechar, en el caso de la Guerra de los 100 Años, no solamente para expulsar la influencia que Inglaterra pudiera tener en Francia. Y digo, esto se responde desde la época de Ricardo Corazón de León, e incluso desde antes, desde el mismo Guillermo Conquistador, que fue un noble normando, es decir, Normandía es una región al norte de Francia, que se fue a conquistar Inglaterra. Desde esas épocas tenemos ese desmauser. Pero el punto aquí es que esos conflictos cada vez se va centralizando más el poder, la nobleza se debilita y de esos nobles, el más poderoso, el que tiene este sustento de que, yo vengo de la casa más vieja porque mi tatarabuelo, chalala, 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 es el que va a empezar a resaltar. Y de cierta manera también llegan como un consenso porque requieren estabilidad, requieren esa centralización. Entonces, por eso, a mediados del siglo XV vemos robustecidas la figura del rey. Y en ese instante, por supuesto que a la iglesia le va a convenir. Esa estabilidad va a permitir que la iglesia se siga desarrollando. Incluso sale beneficiadísima. Y eso se muestra incluso en el ajedrez. ¿Quiénes están al lado de la pareja real? Los alfiles. Y los alfiles representan a los obispos, a los arzobispos, a los cardenales. El Papa, si bien no tiene un dominio político sobre todo esto, sí se reconoce como el principal árbitro. Digamos que en este periodo del Renacimiento, el Papa era como una especie de ONU. Los reinos cristianos tenían diferencias y el Papa era de, a ver, espérense, como yo soy vicario de Cristo, yo decido qué desmadre va a seguir. Y eso lo tenemos muy claro, por ejemplo, en la época de las exploraciones, cuando Portugal y España comienzan a tener pues discusiones sobre los límites de los dominios que están explorando y colonizando. Y apelan al Papa como árbitro para generar el Tratado de Tordesillas y crear una línea en la que todo lo que es al oriente, a Portugal, todo lo que es al occidente, España, ¿no? Entonces ahí vemos esta ambivalencia que para el siglo XVI está bastante sólida, pero que en el ámbito político-religioso se va a ver modificada por la Reforma Protestante. Pero el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, todas estas iglesias que rompen con Roma van a mantenerse a la sombra, o mejor dicho, al lado del poder político. ¿Sale? Entonces es una interesante reconfiguración que además va a empezar a generar una identidad nacional. Otro conflicto que va a dar pie a que se instale una casa real que domine sobre los nobles y sobre la iglesia van a ser los Tudors.
los Tudors, que es una familia noble que durante mucho tiempo estaba bajo la sombra, después de la Guerra de las Dos Rosas, que va a enfrentar a las dos casas reales más añejas de Inglaterra, los Plantagenet contra los York. Digo, hasta tiene un toque de telenovela, pero estas dos se desmadran mutuamente y hay una tercera casa que son los Tudors, los que salen los ganones. Reitero, son guerras muy largas, devastadoras, de las cuales los países tardan mucho en recuperarse. Entonces caen en la lógica de, bueno, ok, si necesitamos de alguien que ponga un cierto orden, como que ellos mismos entran en la lógica de que la fragmentación política que se venía dando durante la Edad Media ya no es conveniente. Ahora, además, aquí hay otros intereses. Tenemos la burguesía, que bueno, esto lo iba a tocar cuando analicemos la parte social del antiguo régimen, pero la burguesía ahí, con el descubrimiento y con la reactivación económica, está interesada en que haya una centralización política. ¿Por qué? Porque disminuyen los impuestos. Es más barato pagarle a un gobernante que pagarle a un montón de nobles. ¿Sale? Y entonces la burguesía en ese sentido va a apoyar esa centralización, aunque también la burguesía, tiempo después, va a empezar a rebelarse, va a empezar a pensar en alternativas, porque va a haber limitados sus aspiraciones políticas. La Ilustración, de alguna manera, al ser un movimiento intelectual burgués, va a responder a eso. Y eso, bueno, también va en relación con el desarrollo del capitalismo mismo. ¿Sale? Entonces, bueno, a razón de eso es como vemos que estas casas reales se instalan en diferentes tronos europeos, alrededor de ellos van conjuntando a los demás. Ahora no es un rompimiento total con la nobleza, hay pactos. Por ejemplo, socialmente la nobleza va a mantener muchos privilegios que se venían dando desde la Edad Media, y eso, pues bueno, va a dar una estabilidad que va a generar los primeros estados-nación modernos. Reitero, el caso de Francia, el caso de Inglaterra, el mismo caso de España, y es un rollo bien interesante porque tienes a los árabes metidos por 800 años, y entonces no es cuando los dos reinos de España, de la España cristiana más poderosa, que se unen por matrimonio, Fernando e Isabel, que tienen la capacidad para expulsar las remanencias de los dominios árabes en la península ibérica. Y no solamente fue una expulsión, sino fue una transformación radical, incluso hasta cultural, en términos de que la España se unifica, pero a través de una España cristiana. Y ahí vemos, por ejemplo, la importancia de la iglesia como parte de un elemento que deriva en un nacionalismo. Ahora, este proceso se los digo, se lo estoy contando rapidito. Hubieron en el interludio diferentes acontecimientos que manejaron tanto resistencias como pactos. Por ejemplo, la Santa Inquisición en España va a tener esa función. Todo lo que no se ajuste a nuestra idiosincrasia, órale, vámonos, los expulsamos o les armamos un proceso. Por eso en 1492 los judíos y los musulmanes que no renuncian a su fe van a ser expulsados de la península ibérica. ¿Sale? Porque aquí también se comienza a entender que el cuestionar la postura religiosa implicaría también el cuestionamiento de la figura del rey. ¿Sale? Así como hay un solo Dios, hay un solo monarca. Esa es la lógica que se está tomando desde el siglo XV y que por supuesto se va a mantener hasta el siglo XVIII. Uno de los pensadores que comienzan a analizar esta cuestión y dan consejo, pues es Maquiavelo en El Príncipe. Maquiavelo en El Príncipe va a analizar esta figura de un monarca que aglutina tanto a sus iguales como a los de estamentos inferiores. ¿Sale? Por ahí, si tienen chance de leerse El Príncipe, es fabuloso. ¿Vale? Entonces, no sé si por ahí haya podido responder tus dudas, Gerardo. Sí, creo que implícitamente, creo que entendí, porque mi pregunta iba más dirigida a los inicios de las civilizaciones, porque pues en algún momento éramos como nómadas y de repente nos volvimos sedentarios y entonces tuvimos que empezar con organizaciones más complejas y ahí nace el Estado, ¿no? Ahí era donde, cómo se decide, pero creo que ya entendí que tiene que ver con el poder y el poder tiene que ver con el dinero. O sea, quienes tenían el poder y quienes tenían el dinero, quienes tenían las propiedades, eran los que empezaron a organizarse y a controlar las familias de los nobles que dices y todo esto que ya nos contaste ahorita, que de alguna forma se empiezan a dar cuenta pues que les convenía que el poder recayera de manera absoluta en alguien, ¿no? Pero los que lo deciden son los que tienen el poder y el dinero, ¿no? Hasta cierto punto. Como tú dices, en esta transición hay una serie de... ¿Perdón? Hasta cierto punto, porque también no olvidemos que
los campesinos al estar atascadísimos de responsabilidades y compromisos con los nobles y la iglesia, veían en la figura del rey, digamos, un padre que alivianara un poco su carga, tanto social como económica. Y en algunas instancias sí a partir de la caridad, pero aquí vemos, reitero, esta continuidad. En otras, no, se mantiene socialmente esta rigidez, y eso es lo que nos ayuda a entender por qué en el siglo XVI tenemos algunas rebeliones campesinas de importancia. Las más, digamos, impactantes en este sentido es la rebelión de los comuneros en España contra Carlos V, que es algo interesantísimo, que por cierto acaba bastante mal, porque es como una exigencia, a ver, estamos en contra de la nobleza, pero también, güey, no te pases tanto de lanza, queremos cierta representatividad. Y eso el Estado lo vio con lógica de, me estás retando, nadie puede retarme, y pum, voy sobre ti y te extermino, literal. La rebelión de los comuneros en España acabó bastante, bastante mal. Y el otro tanto sucede con las guerras campesinas en Alemania. Ahí la situación estaba, pero brutal. Y ahí tuvo un toque religioso, porque hubo un predicador que fue influido por Lutero, que se agarró de esta reforma para reivindicar intereses campesinos y colectivistas. Ese señor era Thomas Munzer. Y digamos que la denominación cristiana que inclusive funda, aunque ya después va en un carácter muy pacifista y muy ajeno a la política, son los anabaptistas, ¿sale? Pero en un principio los anabaptistas eran muy de colectivizamos la propiedad. Dios va en contra de la pobreza y de los poderosos. Entonces, es esa guerra, que por cierto fue bastante fuerte en lo que hoy es Alemania, va a ser considerada por la nobleza y por el imperio, porque recuerden que por ahí también tenía dominios Carlos V, como una amenaza al orden establecido. Entonces, por eso la represión llegaba a ser tan dura, porque intentaban inhibir cualquier tipo de reacción. Y de cierta manera les funcionó, porque vemos un buen rato de cierta tranquilidad hasta la Revolución Francesa. Ahora, por lo que me comentas, te puedo decir básicamente que esto parte cuando la sociedad se vuelve más compleja. Es decir, cuando nuestros ancestros eran una banda de cazadores-recolectores, no había necesidad de un Estado, porque la organización se daba en términos horizontales. Uno por convicción chambeaba, cazaba o recolectaba por el bien de la tribu, y la tribu misma, sin necesidad de un Estado, repartía los beneficios de tal manera que yo podía estar bien. Que esa es una tesis que de ahí se agarran tanto marxistas como anarquistas para cuestionar al capitalismo. ¿Qué va a suceder? Que con el inicio de la agricultura comienza a haber un excedente de producción. Ya no solamente tengo lo necesario, sino tengo algo más. Entonces, con ello vamos a tener una división social del trabajo. Es decir, ya no nos dedicamos todo para lo mismo en bien del grupo, sino ya va a haber cargos específicos. Y en esa discriminación de labores, van a haber algunos que van a decir, bueno, como yo me dedico a orar, tengo ciertos privilegios porque si no, nuestros dioses nos van a cargar, ¿no? Y otros, como ya empezamos a ver envidias eso, pues yo voy a empezar a imponer una ley y me tienen que hacer obedecer, o sea, la imposición a través de la autoridad y del poder. Y bueno, y a partir de ahí tenemos las primeras expresiones de Estado que en muchos casos van a ser teocráticas. Es decir, se van a fundamentar en la parte religiosa. Esto vuelo de pájaro, te lo comento, y ya de ahí, pues bueno, fue evolucionando en otras circunstancias, hasta que, bueno, con Grecia y Roma tenemos los casos más complejos en cuanto a organización política y a los tipos de estados. La filosofía política van a ser también en esos lugares. Platón tiene un libro en donde diserta en eso, que es La República. Y ahí te recomiendo que te leas, por ejemplo, a Engels. Engels tiene 2 librillos que ayudan a entender eso. La familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí, por ejemplo, mantiene la tesis de que el Estado está supeditado y garantiza los intereses de la clase dominante. Y el otro es El mono al hombre, creo que así se llama. Entonces, en ambos libritos, que están muy cortitos, explica el origen del Estado. Es una propuesta que parte desde el marxismo y que me parece una de las más adecuadas y adelantadas. Por supuesto que hay otros más. Ahí sí me quedo corto porque como no soy abogado ni tampoco politólogo, no tengo tantas referencias, pero déjame checo y te recomiendo otros autores para que te quede más clara la evolución del Estado. Creo que por ahí hay un libro que sí se llama Historia del Estado.
y te explica cómo nace, por qué nace y los Agradezco. diferentes tipos de gobierno que han habido. ¿Sale? Es un tema Gracias. muy, muy interesante. De nada. Bueno, pasando un poco con esto para que podamos avanzar, es en términos políticos. ¿Sale? Que reitero, no va a ser en todos lados. Todavía vamos a tener ciertos territorios que no van a estar unificados o que no van a tener cierta cohesión. Pongamos el caso de Italia, pongamos el caso de Alemania. Dos naciones que no se unifican hasta 1871, que por cierto ese es un tema que vamos a ver. En el plano del económico vemos el inicio del capitalismo como modo de producción, pero el capitalismo como modo de producción va a tener diferentes fases. Va a aparecer un virus, el cabrón. Esta es la primera, que va a ser denominada capitalismo mercantilista o, en su defecto, monopólico. Se refiere así porque se combinan varias cosas. Ya empezamos a ver una característica importante del capitalismo, que es la propiedad privada, pero además la explotación del trabajador bajo un salario. Pero no es la norma, no es la regla. Este tipo de economía se va a complementar con otros mecanismos, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud se va a dar no en Europa, sino va en tenor de aprovechar mejor los beneficios que trajo consigo la conquista de América. Entonces, en el transcurso de la conquista de América hubo una debacle de la población local y los europeos tampoco no eran tantos para subsanar esa necesidad. ¿De dónde agarraron? De los esclavos. Pero una esclavitud muy diferente a la que, por ejemplo, se dio en Roma y Grecia. En Roma y Grecia la esclavitud fue base de la economía. En este periodo no. Sí juega un papel importante, pero va a ser más un complemento. No es un pilar en el que descansa la economía. Va a ser un negocio más. Ahora, esta primera fase del capitalismo también está medio rara, porque va a permitir que haya un trabajo colectivo en la producción de bienes. O sea, digamos que sí los campesinos y los trabajadores asalariados urbanos van a tener responsabilidades con los de arriba, pero ellos, al ser dueños de los medios de producción y en algunos casos de las tierras que se trabajan, van a tener un poder de negociación. Y eso es algo que a la larga va a romper la revolución industrial, al llevar a cabo ese despojo que va a dar pie a la formación de la clase obrera. Pero aquí no. Aquí digamos de chin, sí estoy obligado, pero mira, nosotros trabajamos de manera colectiva y hasta el viernes tienes la chamba. Y la nobleza, los grandes banqueros, pues no tenían de otra que pues aceptar, ¿no? Entonces esta primera fase del mercantilismo resulta bien interesante y compleja a la vez, porque además se va a combinar con todavía resabios de la fase económica anterior, es decir, todavía vamos a tener mercados muy reducidos, la existencia de ferias y una producción de carácter artesanal que a mediados del siglo XVII va a evolucionar en la manufactura. Ahí entra en la lógica los gremios. Y sí, la propiedad privada también va a estar vinculada al estamento social. No es un derecho universal como en su momento lo va a exigir la Ilustración, pero para allá vamos. ¿Sale? Ahora esto por supuesto que potencializa la economía del mundo y ahí tenemos esta conexión mundial en la que inclusive la Nueva España, por ejemplo, va a tener un papel clave porque va a ser la encrucijada del comercio que los españoles tenían con Asia. O sea, los bienes que los españoles traficaban del Oriente Extremo, recuerden que los españoles tuvieron como colonia las Filipinas y otras islas del Pacífico, va a dar pie a que la Nueva España fuera parte de este circuito económico internacional y después de la Nueva España se empaquetaran estas mercancías y se lanzaran a España. No es la única ruta comercial. En este periodo los holandeses y los portugueses también andan bien pilas, pero ellos lo que agarran es la ruta comercial que parte del sur de África. Entonces estamos en un periodo en el que poco a poco va a haber una conexión económica en todo el mundo, pero no es una economía tampoco de libre mercado, es una economía más cerrada. Y además aquí entra el poder del rey. El rey decide con quién comprar, con quién vender, qué producir, ¿sale? E incluso a qué te vas a dedicar. Es un capitalismo un tanto cuadradón si lo quieren ver, pero ya está. Ahora, en términos sociales, como ya les comentaba, tenemos una pirámide social muy estricta, en donde tu rol y tu estancia se va a dar a partir del origen o del linaje del que tú vengas. Si eres noble, que son los que van a estar en la cúspide junto con la iglesia, bueno, abajito del rey, la familia real, van a estar los nobles, el clero. Eso va a dar pie a que tú tengas una serie de privilegios y de aperturas y de oportunidades. Es más, hasta tienes tus propios
juzgados. Incluso si llegas a atentar contra el poder del rey y te iba mal, la manera en cómo te trataban era muy distinta a la que le sucedía con las rebeliones indígenas. Ya que sacaron a colación el caso de Enrique VIII, pues bueno, Enrique VIII durante su gobierno sufrió varios atentados a su poder, muchos de ellos provenientes de la misma nobleza, o sea que aquí vemos que la dinastía Tudor todavía no está bien consolidada. ¿Y cuál era el medio de ejecución? La decapitación. Era algo mucho más tranquilo que si consideramos el caso de la rebelión de los peregrinos, que se da en defensa de la Iglesia Católica, de los conventos, y también para evitar que los campesinos ingleses tuvieran responsabilidades con la nobleza. ¿Cómo les fue a estos vatos? Los colgaron masivamente. Y en algunos casos hubieron estas ejecuciones por medio de descuartizamiento, que era de lo más brutal. ¿Sale? Entonces hasta en eso había distinciones. ¿Sí, Susana? Pero también podías comprar tu título, ¿no? Sí. O sea, si no nacías en la nobleza, podías comprar tu título. Sí, sí, pero no son casos, digamos que no era la constante. Eran casos muy escasos, para la redundancia, y siempre a partir de las necesidades económicas de la nobleza. Llegó un momento en que la nobleza o la misma corona se endeudaba tanto que la manera para subsanar sus deudas era, ¿quieres ser noble? ¿Tienes el varo? Pues nos olvidamos de la deuda, págame un poquito más y te doy un título nobiliario. Y eso sí sucedió, pero reitero, no fue algo que fuera la regla. Son casos muy, Tengo otra pregunta. Ajá. Lo que estábamos hablando del capitalismo y de la esclavitud, mencionó que antes la esclavitud fue una pieza clave para la economía, algo así, y que tiempo después ya no tuvo como ese papel. Yo quería preguntar cuál fue el papel clave que tuvo antes. Eso fue durante la antigüedad. Y ahí, por ejemplo, me sustento en lo que plantea el materialismo histórico con los modos de producción. Me parece que es una serie de teorías bastante acertadas en cuanto a explicar la economía, la historia desde la economía. En la antigüedad, la base económica era el esclavismo. Es decir, las conquistas, las relaciones económicas se sustentaban en el esclavismo. A medida que un pueblo o un reino tuviera mayores esclavos, había mayor bonanza económica. Y eso implicaba articular otras actividades, por ejemplo, el comercio. Era la principal fuerza de trabajo, el esclavo. Y ustedes recordarán que el ser esclavo era una condición en la que ni siquiera eras considerado ser humano. Eras una cosa más. Entonces, mientras Roma mantenía estable esa condición y monopolizaba ese eje de la riqueza, pues le iba súper bien. Y reitero, la principal base de las conquistas de Roma y en su momento también de Grecia era obtener esclavos. Los esclavos son los que mueven la economía, son los que producen. Entra en crisis ese modelo por una serie de factores externos. El esclavo, como bien va a escasear, pum, truena el esclavismo y lo que lo sustituye va a ser el feudalismo. Pero ahí lo que se va a manejar como eje de riqueza es la tierra. Eso va a continuar hasta la llegada del capitalismo. Y por ejemplo, aquí estamos en una parte muy primigenia del capitalismo, porque se combinan estas rentas, estos estatus que parten de lo social, con ya el reconocimiento de la moneda y otras cosas. Por eso se debe a la reanudación del comercio y al inicio de una producción mucho más amplia, porque el mercado se expandió. ¿Sale? No sé si más o menos esté respondida a tu pregunta, Susana. Muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias. Me acaba de dejar peor. ¿Cómo definimos? No, sí, de hecho estoy anotando. Ajá. Estoy anotando lo que me dice para poder entenderlo mejor. Bueno, a mí me sirve eso, ¿no? Pero sí lo entendí y sí hice algunas anotaciones que me
pienso que me van a ayudar a entender un poquito más y a empezar a dividir para no confundirlas. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, volviendo a la parte social, tenemos a los nobles. Por supuesto que por la pieza clave que representaba la Iglesia Católica, nos vamos con la Iglesia. La Iglesia también tenía una serie de privilegios y espacios muy específicos. Les digo, esta relación medio tóxica, tipo muégano, codependiente, que a veces se asemeja a algunos noviazgos, en el que pues a veces nos llevamos mal, pero no nos podemos dejar, y tú me solapas, yo te solapo, y no nos vamos. De esas la Iglesia y la corona tenían ese tipo de relaciones de, no, cuelga tú, no, cuelga yo, ay, le voy a dar like a lo que tú hiciste, ay, dame like a mí, nos ponemos la foto juntos, y bueno, ese tipo de cosas. Así de melosa era la relación. Y reitero, tiene una practicidad tanto política como ideológica. Y para mantener bien las cosas, pues debían de haber privilegios. Por eso algunos tomaban parte de la carrera eclesial, aunque pues también no implicaba que realmente mejorara sus condiciones de vida mucho. ¿Sale? Luego por ahí tenemos el tercer estamento, que es el chile mole y pozole. Campesinos, burgueses, trabajadores asalariados urbanos. Es decir, gente que no es noble y sobre cuyos hombros va a descansar toda esta pirámide social. Ya lo que les decía. Tenían la obligación tanto de responder a los impuestos que les dejaba el rey, como también a las obligaciones señoriales y eclesiásticas, que parten desde la Edad Media. ¿Sale? Y que en muchas ocasiones estaban muy de la fregada. Esto va a ser una de las cosas que más llamó la atención para que existiera la Ilustración, romper con este tipo de sociedad. Y como bien comentó Gerardo hace algunos momentos, la defensa del antiguo régimen es lo que va a definir el conservadurismo del siglo XIX. Digamos que hubo un sector de la sociedad que no está de acuerdo con aplicar las cosas de la Ilustración, que creían que lo que había dejado el antiguo régimen está de maravilla. Y bueno, eso más adelante va a suscitar una serie de tensiones que se van a dar tanto en Europa. Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, al caso de la Nueva España y particularmente de México, los conservadores son este sector político que propone que las instituciones que deben de regir al país deben ser parecidas o iguales a las que hubo el virreinato. Y bueno, esa fue una de las causas por las cuales el país, luego de que se independizó, comenzara a tener conflictos civiles muy gruesos, porque el choque de ese proyecto de nación con el que traen los liberales, pues va a generar inestabilidad. Pero bueno, eso ya es otra historia, eso ya lo veremos en Historia de México, pero para que se den cuenta los alcances de esto. Y luego México, que es una cosa medio surrealista. Y en cuanto a la cultural, tenemos una también disyuntiva. Por una parte, tenemos que es una cultura basada en las costumbres, en el derecho consuetudinario, es decir, aquí involucra la palabra, en el respeto a la tradición, en donde pues todavía el poder religioso, incluso en los países protestantes, pues va a tener mucha influencia, pero a la par de ello, desde el siglo XV y como consecuencia del Renacimiento, tenemos un incipiente desarrollo de la ciencia moderna. Y aquí échenle la culpa a René Descartes. Con todos estos avances que hubo en el Renacimiento y con el humanismo, nace la perspectiva de modernidad, es decir, que el hombre es un ser libre, dueño de su propio destino, es un ser razonable, que puede tener una perspectiva objetiva de la realidad y que además tiende al progreso. Esas tres cualidades que nacen con el Renacimiento y que se manifiestan en gente como Nicolás Copérnico, Giordano Savonarola, Giordano Bruno, el mismo Leonardo da Vinci, René Descartes, por ejemplo, también, el pienso luego existo, va a potencializarse y a ser más radical en la Ilustración. ¿Sale? Entonces, esto va a dar pie a que en el siglo XVI, XVII, a veces en tensión con la costumbre y la tradición que va a representar la Iglesia, la ciencia va a desarrollarse. ¿Sale? O sea, y ahí tienen, reitero, el ejemplo del discurso del método de Descartes, que de ahí se basan todos, también entra Bacon, y bueno, ya más adelante está Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Leeuwenhoek, Hooke,
Leibniz. Si hablamos de la filosofía, por ahí anda Baruch Spinoza, que es una persona muy, muy interesante, el mismo Newton, y la ciencia va a tener diferentes desarrollos. Le va a costar mucho trabajo evolucionar en países donde tienes una iglesia católica fuerte, pero va a tener mayor margen de acción en países en donde la reforma protestante impactó. Y esto porque no vemos una iglesia consolidada, sino vamos a ver un montón. Entonces va a llegar un momento en que ese montón va a dar de manera implícita una tolerancia de ideas, que eso es algo fundamental para que la ciencia pudiera avanzar. El caso más claro de donde se da eso, pues va a ser Holanda. No de a gratis, por ahí está Baruch Spinoza y los principales, no sé si llamarlos biólogos, pero gente que se interesó en temas de biología desde una perspectiva más objetiva, como es el caso de Hooke y Leeuwenhoek, fueran a dar ahí. ¿Sale? En segundo término, a mediados del siglo XVII, cuando de algún modo Inglaterra también trasciende esa tolerancia, pues va a llegar Isaac Newton. Y el desarrollo de la ciencia es un antecedente al inicio de la Ilustración. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Algo que quieran Todo contar? bien. Gracias. Perfecto. De nada. Gerardo, Wendy. Christopher, bueno, creo que Christopher ya me dio el afirmativo, camarada, con un corazoncito. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, ¿a qué estamento social pertenece la pintura de la primera imagen? Esta donde están los güeritos. ¿Alguien ubica a qué estamento pertenece? La nobleza, ¿no? Exactamente, a la nobleza. Muy bien. ¿Y qué representa la segunda imagen? Por cierto, está La medio relación de la pixelada. iglesia con la nobleza, ¿no? Con el Estado más que nada, y es en donde les digo, se da este Con vínculo. el rey. Particularmente con el rey, exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso se va a mantener, y es más, en pleno siglo XXI todavía hay gente que piensa que esto es lo más correcto. Imagínense. Yo me la pienso y digo, por Dios, realmente sí es así. Si de por sí nos cuesta trabajo entender a los otros, apelar a, no sé, una perspectiva más crítica, que de pronto volviéramos a tener una influencia oficial de la Iglesia Católica, como incluso lo llegan a plantear algunos partidos, por ejemplo el PAN o uno de los más recientes y más chistosos, el Partido Imperialista de Occidente. Imagínense qué va a pasar. Fíjate que AMLO es un caso raro sobre esa cuestión, porque se dice juarista, me parece que él no es católico, él es evangélico, pero se sigue sustentando en algunas cosas en la argumentación religiosa. Por ejemplo, su carta moral, que por cierto no es de él, es de otro güey. Ahí tiene, y que eso además se vaya a las escuelas, ahí tiene todo el sesgo religioso. Quizá no es muy afín a la Iglesia Católica, como se sucedió, por ejemplo, con Fox, con Calderón o incluso con Peña Nieto, pero está animando a que las iglesias evangélicas tengan mayor visibilidad pública. Me parece que él es evangélico, por cierto. Pero, Sí, Mario. Es raro, AMLO, es raro y contradictorio como él solo, Gerardo. No tanto humanista. Sí, pero filosóficamente hablando, bueno, no lo veo tan desde sus ideas, tan desde la religión, sino desde la filosofía humanista. O sea, desde los principios, pues, que en la práctica sí se es otra cosa, pero las ideas me parece que vienen más sustentadas en la cosmovisión de la corriente humanista. Muchas ideas del humanismo, A como ver, corriente, pues.
¿Te refieres al del Renacimiento o a la parte psicológica de Sí, Rogers? Ah, bueno, a es que las dos, ahí, pues es que van pegadas. no, fíjate que la de Rogers está más centrada en el ser humano. En cuanto al humanismo del Renacimiento, aquí cabe aclarar una cosa. Sí ponen al ser humano como centro del mapa, pero no rompen con la idea de que Dios es superior. Y esa es una distinción que va a suceder con la ilustración. Digamos que los filósofos del humanismo, de estos que aparecen en el Renacimiento, eh, sí ponderan, sí comienzan a reconocer al hombre, pero siguen teniendo un influjo religioso. El mismo Descartes, del discurso del método, sigue hablando en términos de Dios. Y no está mal, es lo que en su contexto salió. ¿Sale? Y en ese sentido, sí coincido contigo, este López Obrador va en ese tenor, solamente que yo sí lo veo más abierto en términos ético-morales, traer una, pues, un sistema de valores que proviene del cristianismo. No sé, no estoy tan seguro, a mí me huele a que es medio evangélico, pero sí da otras acciones en donde también recupera la parte católica. El punto es de que él es de esas personas que para ser moral hay que tener una religión. Y eso inclusive lo ves en cómo trata ciertos temas. Ahora, afortunadamente por la presión de los movimientos sociales y porque incluso dentro de su gobierno también ha habido gente más progresista, es que se dé aparentemente un mayor espacio a la equidad de género, al reconocimiento del aborto, en fin, al, la, también al reconocimiento de la comunidad gay, cosa que, por ejemplo, lo vemos totalmente negado con el PAN e incluso con el PRI. Ahí sí aguas. ¿Sale? Pero reitero, el caso de López Obrador es, como en muchas otras cosas, un tanto contradictorio. Suelta algo en su discurso, pero en lo que dice y en lo que hace también hay una ambigüedad que no se cae con cada de cómo, no te entendí. Pero en fin, eso ya lo vamos a ver más adelante con Historia de México. Vamos a tener chancecito de tratar ese tema. Ahora, esto nos lleva a definir qué es la ilustración. Y aquí pues ya me adelanté, espero que no la hayan leído, y si no, ya les spoilé. Cuéntenme cómo podrían definir la ilustración o el siglo de las luces. ¿Me podría repetir la pregunta, profesor? Claro que sí. ¿Cómo podrían definir a la ilustración del siglo de las luces? ¿Qué es? Luego esa preguntilla viene en el examen. Yo, El A siglo de las ver, luces, ¿puedo hablar? Perdón. va primero Itzel y después tú, Christopher, ¿va? Te ganó, pero no. Claro que sí. Vale, venga Itzel. este, pues yo lo veo como, no sé, como un tipo renacimiento, no, es que no sé si decir esta palabra es correcto, Ujú. pero como la luz al final del túnel, como, no sé si me estoy explicando, Sí, sí, sí. como, como una época oscura antes, es Ujú. como el despertar, no sé, algo así. Sí, 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 te queda claro, por eso se llama el siglo de las luces o ilustración, porque aparenta luchar contra la ignorancia, que ellos mismos en su ego se estructuraron esa idea, porque si somos un tanto objetivos, sí había un dominio de la iglesia, de la tradición y todo, pero como les comentaba, también de manera alterna hubo un desarrollo científico, hubo un desarrollo de ideas. ¿Sale? Algunas de ellas bastante, bastante atractivas. Si tienen chance, léanse los textos, por ejemplo, de filosofía bueno, desde los utopistas, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, para citar un caso. Incluso ahí también podríamos situar los trabajos y las ideas de eh, evangelistas, bueno, frailes que evangelizan América, como Vasco de Quiroga, Toribio de Mendieta, hasta ya cuestiones ya más radicales, reitero, como Baruch Spinoza, o un francés, Michel de Montaigne también, hay un francés que se llama Etienne de no sé qué, que ahí, por ejemplo, lo toman como un antecedente del anarquismo, porque empieza a cuestionar la autoridad. Entonces, sí, así que digan, luchar contra la ignorancia, aguanta, carnal, aguanta, aguanta. Sí, Susana. Bueno, no, perdón, va Christopher y después Susana. Adelante. Ah, pues el siglo de las luces es cuando también comienza el enciclopedismo.
las primeras enciclopedias, cuando las personas comienzan a juntarse, cuando los grandes pensamientos comienzan a integrar todo lo que se sabe, todo lo que se está aprendiendo, todo lo que se está desarrollando. Creo que es importante también destacar eso porque el ciclo de luces pues nace la primera enciclopedia como tal. ¿Qué más? Sí, es cierto lo que mencionaba la compañera Excel sobre la ignorancia. Opino también que puede que haya conocimientos que eran mentira y otros que no, pero los que eran verdad es como 1984. O sea, ¿cuántos dedos ves aquí? Entonces era mejor que los científicos, los intelectuales, pues doblaran las manos y dijeran, argumentaran conocimientos que no eran ciertos, con tal de quedar bien contra el gobierno y que no los ejecutaran. Era mejor mantener idiota al pueblo, no, porque sí había conocimientos. El oscurantismo más bien llevaba hacia abajo al pueblo por reprimirlos, por quitarles la lectura, quitarles, no lecturas, a quitarles como todo lo que estaba, lo que comenzó con el siglo de las luces. Siento, en mi opinión, el siglo de las luces también es todo lo que es como un submarino, y remachas y la presión, pues comienza a salir el agua. Y yo siento que ya era todo lo que tenía que revolotear, lo que ya tenía que salir. Creo que Ok. eso es algo muy padre. No sé si lo expliqué con un buen ejemplo. ¿Qué más? Eh, el origen de las ideas también comienza a generarse de una mejor manera. Ay, Sí, creo que alguien me está hablando. sí, no te preocupes, Christopher. Adelante, Susana. Yo creo que era un movimiento donde se les llamaba los ilustrados porque tenían un razonamiento diferente. Ujú. Sí, de hecho, se comienzan a dar vuelco a muchos tipos de conocimientos y de representación de cómo podemos obtener el conocimiento y de lo que estaban pensando. Es como se le comenzó, no es participación, se comenzaron a alzar la voz las personas que querían ayudar, que querían compartir conocimiento. De ahí también lo de la enciclopedia. Sí, sí, justo va por allá, va por allá. Iba a decir algo parecido, pero pues ya, Tú suéltate, no te gracias. preocupes, tú suéltate. Ah, sí, pero no, reitero, ahí hay algunas cosas que debemos de contemplar. La primera de ellas es que, chan, 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 no caigamos en los anacronismos, ¿vale? No es, reitero, una etapa oscurantista, tenemos que ver las cosas en su contexto histórico específico. También debemos de soslayar que no es que quieran tener idiotas al pueblo, hay un fin específico. ¿Sale? Aunque se parezcan, sí tenemos que hacer las discrepancias y les invito a que se mantengan en ello. ¿Sale? Ahora, ¿qué más les iba a comentar respecto a eso? Bueno, básicamente la ilustración podríamos definirla como un movimiento cultural e intelectual que va a reaccionar ante el peso, eso sí, que implicaba el antiguo régimen. Y que sobre todo, si no perdamos el origen, va a ser impulsado por la burguesía. Estamos en un periodo en el que el absolutismo comienza a tener sus primeros fallos. ¿Sale? En Inglaterra, por ejemplo, estamos viendo algo así con la Revolución Inglesa. A la par de ello, estamos ante una situación en la que se planteaba recuperar todo este avance que se dio tanto desde Roma y Grecia como el Renacimiento. Era más radicales, se planteaba buscar una alternativa más individual, más tendiente hacia el progreso y sí alejándose de esta dependencia que generaba la tradición y la costumbre. Ser más escépticos de lo que ocurría. Entonces, cerrando un poco, es un movimiento cultural e intelectual europeo, ¿sale? Que van a ser en Inglaterra y que va a tener su apogeo en Francia, que va a aparecer a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII y a principios del XIX. La idea de la ilustración es reconocer al hombre como un ser que es libre y racional y que puede transformar su entorno. Eso va a dar pie para otras características. Por supuesto que también algo que va a valorar la ilustración
y que no vemos en otro movimiento intelectual anterior, es esta utilidad del conocimiento como medio para transformar. Es decir, no ocupo el conocimiento como una mera erudición o como para llegar a Dios, sino como una manera en la que yo me hago a mí mismo, ¿sale? Para que vean que todavía hay muchas cosas de la ilustración en nuestra cotidianidad, ¿sale? Para esto requiere la ciencia y, por supuesto, que es un cuestionamiento a un orden político rígido, impuesto. Y eso nos lleva a que el siglo de las luces tenga algunas características bien importantes. Por eso me agrada este movimiento. El primero, y no quiero caer en la redundancia, es en el poder de la razón. Aquí hay algo muy importante. Aquí por primera vez se plantea el dominio de la naturaleza. Estamos en un periodo muy próximo al inicio de la revolución industrial. De hecho, la ilustración y la revolución industrial van a ser casi contemporáneos. Es un poco más vieja la ilustración, pero va a haber una coinfluencia, ¿sale? La idea de dominar la naturaleza o de transformarla va a ser para poder progresar. Entendido este progreso como llegar a un estadio mejor. Y si yo estoy mejor, entre mejor esté, más próximo voy a estar de la felicidad. Aquí la ilustración también es tajante. Todos tenemos derecho a ser felices, aunque suene medio happy-crático. Pero esto involucra el trabajo, el esfuerzo. Otra vez, el sello de la burguesía ahí. ¿Sale? Estamos también en un punto en el que de poquito en poquito el capitalismo está comenzando a dejar el mercantilismo y por sí mismo está exigiendo un ritmo mucho más abierto y flexible, es decir, una economía de libre mercado. ¿Sale? En ese tenor, pues el avance técnico es muy importante, pero para tener avance técnico requiere ciencia. Y la ciencia es este conocimiento que transforma. Ahora, esto implica, como ustedes ya lo resaltaron bastante bien, la divulgación del saber. Ahí viene esta égida de luchar contra la ignorancia. Solo se mejorarán las condiciones de vida de la humanidad si el conocimiento está al alcance de todos, no solo de los filósofos. ¿Sale? Y más que filósofos, de estos estamentos que tienen acceso al conocimiento y que por tradición es la iglesia, uno que otro burgués y uno que otro noble que le guste leer. La idea es que el hombre se puede reivindicar a través del conocimiento. Ahora, eso suena muy bonito, pero en términos prácticos también es un desmadre. Porque no todos tienen la convicción ni las facultades para, por ejemplo, aprovechar la enciclopedia, que ahorita vamos a hablar de ella. ¿Va? En ese sentido, algo que también va a distinguir mucho a la ilustración es que creen que el hombre es bueno por naturaleza. Que si se vuelve un hijo de la chingada se debe al contacto con la sociedad. Y Susana, me parece que por ahí tienes un niño. Espero que censures esto que acaba de decir, porque si no, va a salir bien mal hablado ese niño después de estas clases. No me ¿Sale? diga porque está aquí ¿En cenando. serio? Entonces me voy a autocensurar. No me acordaba que Perdón, todavía profesor, es que, No, está bien. Yo lo dije además de pura vacilada. No era tan en serio. pero no, ya sabe que las groserías no se dicen. Ya, Perfecto. ya lo he Muy bien. dicho. Si ya agarró la conciencia, Gracias. entonces No, está perfecto. Además es para darle un sí, toque gracias. menos solemne a la clase. Si no, imagínate, pues va a parecer conferencia de un doctor viejito de 80 años y pues no, tampoco, yo no me veo tan Sí, acabado. no, todo bien. Muy bien. Sí, Ahora esto implica algo que me encanta y que por cierto urge a nuestro presente, el rechazo de los dogmas, las supersticiones, los milagros y el fanatismo. La ilustración deja algo que a mí me parece muy valioso y que en la actualidad estamos echándolo en saco roto. Piensa por ti mismo. No te dejes ir al tren del mame. No te dejes llevar por el miedo o por lo que digan los demás. Verifica tus fuentes. Por eso es importante la historia, de hecho. Adelante, Susana. Bueno, lo que Susana fue responde. por error, perdón. Ok, no te preocupes. Disculpe. Es que no le entiendo muy bien todavía Zoom, pero fue por No eso, te perdón. preocupes. No te preocupes. No te creas, yo tampoco. Aprendemos todo sobre la marcha. Entonces, eso implica a no ser tan ingenuos. La ignorancia justo va en eso, en aferrarse a algo que no tienes, que no es válido, que no es objetivo. A ver, si tú me dices, por ejemplo, que la homosexualidad
es porque eres disoluto y un castigo de Dios y casi casi te salen pelos en las manos y todavía hay algunas personas que te lo pintan como monstruos y depravados. A ver, güey, ¿qué es lo que te está llevando a eso? No hay validez, la realidad no corresponde a eso, entonces, güey, cámbiale, como dirían mis amigas, ¿no? Amigo, date cuenta, ¿sale? Y lo que plantea aquí la ilustración es que salgas de esos márgenes, que tú te aventures, que construyas por ti mismo esto, incluso que cuestiones tus valores. Rousseau, por ejemplo, que es uno de mis santos patronos, creo que también estudié pedagogía, pues te hablaba de eso, que la educación tiene que estar en el hacer, pero en la autonomía, en el que tienes que experimentar, no en el que sigas una serie de prejuicios o argumentos preestablecidos, que tal vez a lo mejor sí son reales, pero que tú te preguntes hasta qué punto, ¿sale? Y por supuesto se van con todo en contra de la religión, porque una de las cosas que incluso sustentan al cristianismo teológicamente hablando es el miedo. Si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Y sí, en ese sentido el miedo que va a estar transmitido a través de esta noción del pecado, de lo bueno y lo malo, y que es un sello del cristianismo, pues va a ser ocupado para fundamentar el status quo, ¿no? Bueno, ahora tenemos otros mecanismos de represión y de control mental. Creo que nos hace falta echarle una checada otra vez a los principios de la ilustración, porque llegamos a una situación pues bien intolerante, ¿eh? Y esto no es solamente del más media de las personas, sino que incluso de aquellos movimientos sociales que pretenden reivindicar una serie de principios. Pero bueno, no quiero volver al tema de la clase 2, pero esa es la cuestión de ilustración. Y por supuesto que el movimiento ilustrado, que es una cosa que a mí me encanta de esto, tiene un fuerte sesgo político. No solamente en el sentido de que estemos de quejumbrosos de toda esta malla, la chingada y no, sino de generar propuestas. Creo que eso es algo muy, muy, muy valioso de la ilustración. A ver, ok, esto está de la fregada, podemos hacer el otro. Y vamos a fundamentarnos. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, los demás, cuéntenme. Todo bien. Perfecto, pues entonces ahora llegó el momento de presentarles a algunos amigos que me han acompañado desde que vi este tema. Algunos he leído, otros no tanto, pero que son fascinantes. Es más, un día de estos que tenga más presupuesto, volveré a dar este tema, voy a comprar la peluca y toda la parafernalia que simboliza un hombre de esa época, estaría fregón. Además, como ya estoy casi quedándome sin cabello, pues no va a costar trabajo ocupar la peluca. Nada más que yo sí me baño diario, ellos no tanto. Bien, el primero que empezó esto va a ser John Locke. De hecho, algo que me faltó comentarles es que la ilustración podría decirse que nace de un debate, para que vean que las experiencias vitales de cada personaje va a influir en su pensamiento. La ilustración va a resultar de un duelo de titanes, un clásico de clásicos, entre dos filósofos ingleses, Thomas Hobbes y John Locke. ¿Alguien conoce a Thomas Hobbes? Les voy a dar un antecedente. Tanto Hobbes como Locke van a vivir la Guerra Civil Inglesa de 1649, conocida también como Primera Revolución Inglesa. Y los dos están de acuerdo en una cosa: debe de imperar la ley. La ley para garantizar la seguridad y la felicidad de la gente. En donde comienzan a estar en desacuerdo debido a sus experiencias que tuvieron con este conflicto, pues va a ser diferente. ¿Alguien conoce a Hobbes? Mis futuros científicos sociales, humanistas y godinators. Hay psicólogos. Creo que aquí también tengo un psicólogo. Thomas Hobbes. Exacto, Mario. Muy bien, Ilse. Voy a compartir las respuestas. Sí, era un señor que decía que todo hombre es malo por naturaleza. Y llegó a esa conclusión porque vio que una guerra traía un santo desmadre y no faltaba el hijo de la chingada que se aprovechaba del prójimo. Entonces él decía, ese desmadre tiene que estar organizado por la ley.
Y debe de haber alguien que garantice esa ley. Y es ahí la tesis central de Leviatán, que la sociedad se dé un poco de libertad para obtener seguridad. Y la figura que va a respaldar ese orden va a ser el rey. Hobbes todavía va a estar a favor, más o menos, de un gobierno centralizado, en este caso, pues, representado por la figura del rey. Y en el caso de Luke, que también le tocó vivir la guerra, dice, wow, espera, colega, vas muy rápido, cerebrito. ¿Realmente el hombre es malo por naturaleza? Pues fíjate que no, a mí me ha tocado ver que la gente tiende más a ayudarse que a chingarse. Entonces me parece, mi queridísimo Tomás, muy aventurado que digas eso. Además, ¿qué nos garantiza que el rey no sea un manchado? Si el rey tiene todo el poder para garantizar la ley, ¿quién no te dice que incluso la misma ley vaya en contra de la gente? Para que eso no suceda, lo que planteaba que la sociedad debe de participar, debe de tener una representatividad política, el rey debe tener un límite y, de ser posible, repartir el poder, dividirlo. Eso es básicamente lo que Locke plantea en su obra sobre el ensayo del gobierno civil. Y sin haber WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok y demás cosas que hoy conocemos, de cualquier manera el chisme pasa del tingo al tango. Esas ideas van a empezar a tener mucho seguimiento e interés en el caso de Francia. La razón del por qué en Francia se debe a que ahí la situación está más del carajo que en otros lados. Está feísimo el asunto. Entonces, eso dio pie a que la gente comenzara a cuestionar más la autoridad real. Y es natural, cuando estamos descontentos, cuando la situación va mal, es cuando más comenzamos a criticar y a buscar alternativas. Y se entiende, y eso lo vamos a ver un poco cuando veamos Revolución Francesa, pues los reyes de Francia, por lo menos los últimos 3 Luises previa a la Revolución, habían hecho, como diría, voy a citar a una vieja exalumna mía, un cagadero en el país. Es una de sus palabras favoritas. A esto agréguenle que Francia estaba enfrentando una serie de dificultades económicas bastante gruesas y que algunos estamentos vivían de lujo a pesar de la crisis, cuando la gran mayoría de los franceses se estaban muriendo de hambre. Entonces había muchos motivos para empezar a pensar de forma diferente. Entonces ahí aparece Montesquieu, que es el santo patrón de los abogados. Tengo por aquí algún abogado. Me parece que creo que Gerardo vas para allá, ¿verdad? ¿Vas a estudiar leyes? Economía. Ah, economía. Bueno, también te voy a presentar a uno de tus santos patronos, Adam Smith. Yo pensé que ibas para derecho. ¿Alguien va para derecho sin enchocarse? ¿No? Órale. Eso sí me resulta un tanto extraño. Siempre tengo un abogado por aquí. Pero bueno, entonces, todos ustedes van para historia, filosofía, letras hispánicas, economía, sociología. O sea, les gusta la vida como a mí, ¿no? En modo difícil. Ya está bien, así se disfruta más. Bueno, Montesquieu va a profundizar en lo que es la crítica a la sociedad y al gobierno. Y va a plantear, además de que todo país debe de tener un gobierno particular, o sea que la misma receta no funciona para todos, va a ser popular por el hecho de plantear una teoría mucho más acabada que da de Luke de los 3 poderes de la Unión. Bueno, aquí en México serían los 3 poderes de la Unión. Es el ejecutivo, que se encarga de dar iniciativas de ley y ejecutar las leyes. El legislativo, que va a tener pues, la representatividad de todos los sectores de la sociedad, que van a discutir las leyes y van a validarlas, o en su defecto, a generar contrapropuestas mucho más abiertas. Y el judicial, que se va a encargar de analizar la ley. La idea con esto es dar pie a un gobierno que tienda a la democracia. Eso es algo que va a particularizar esto. No, Christopher, Franklin, la independencia de Estados Unidos es antes que la Revolución Francesa. En lo segundo, parcialmente tienes razón, pero más adelante vamos a hablar de eso. No te me adelantes todavía, porque si no vas a tener unos crossovers que ni volver al futuro van a salir, ¿eh? Al rato vas a decir que Franklin perdió en la independencia de México y bueno, otras cosillas bastante chistosas que uno se encuentra en las respuestas de sus exámenes.
Siguiendo con estos exponentes, tenemos el caso de Voltaire, que es una de las personas que más me agradan de la ilustración. Ese es su apodo. En español mexicano sería El Pilas. Voltaire en francés es Pila. Su verdadero nombre es Man Mamón. Es François-Marie Auret. Medio finur es el chico, alias Voltaire. Y le decían así porque el cabrón no tenía pelos en la lengua. Él era bastante directo, bastante enfático y a veces muy sarcástico con sus críticas. Su blanco era la Iglesia Católica. Él sí abiertamente decía que era ateo. Eso es, reitero, una de las cosas que van a distinguir a la ilustración, que van a empezar a apelar a un ateísmo. Y si no, a un deísmo. La naturaleza por sí misma es Dios. ¿Sale? Van a romper con esta figura de deidad antropótica que, por ejemplo, tiene el cristianismo. ¿Sale? Este señor va a ser uno de los santos patrones de los historiadores. Susana, te presento, y Mario. Perdón, ya no lo escucho. No sé qué pasó. Se silenció su micrófono, me parece. Sí, ya me di Nada cuenta. más escuché Susana. Ok, bueno, Susana, Mario, les presento a uno de nuestros santos patronos, San Voltaire, y lo tenemos en nuestro santoral porque él es uno de los protohistoriadores. Él va a ocupar el pasado para dar una respuesta al presente. Y todo parte de una pregunta. ¿Por qué Francia está tan de la chingada? Y él ocupa la historia para dar una explicación. Y llegó a la conclusión que las guerras de religión y el aferramiento del rey a mantener una religión oficial conllevó a una fragmentación social. Y él dijo, estamos bien babosos. ¿Qué nos tiene que importar en lo que cree el prójimo? La religión, las creencias, debe quedarse en casa. Nunca deben de trascender a lo público. Es más, ninguna ideología debe ir en esa línea. Porque eso va a conllevar a tensiones que va a desgarrar a la sociedad. Y bueno, él acompaña esta explicación con un análisis histórico de las guerras de religión que se dieron 150 años antes de que él viniera a este mundo. Entonces, él propone que debe de haber una libertad de pensamiento. Miren, carnales, no nos tenemos que pelear si el otro güey dice un Padre Nuestro de forma diferente. O se cree en Jesús Malverde, o que el Cruz Azul sí iba a ser campeón, o que México sí iba a pasar el quinto partido, o que el América es Dios y el Estadio Azteca su profeta. No sé, cosas de ese estilo. No. Debemos aprender a escucharnos. Una sociedad que es tolerante es una sociedad que termina siendo más fuerte, que trasciende la ignorancia. Aunado a que es más proclive tener un ambiente para el conocimiento, específicamente para la ciencia. De hecho, él tiene una frase muy cursi, pero que es bastante bonita, en la que hace referencia que marca, tal vez yo no estaré de acuerdo contigo, pero moriría porque tuvieras el derecho de expresarlo. Entonces, esto implica mucho el pensar por ti mismo. Les invito a que lean un poquito a Voltaire, es fabuloso, sobre todo sus cuentos. Te ríes bastante, maneja un buen sentido del humor. ¿Sale? Y bueno, de ahí también deriva en esta cuestión de la igualdad. Más adelante vamos a tener, creo que de Voltaire no me he bajado nada. No me he bajado nada de Voltaire. Ya me dejaste tarea, Mario, perdón. Y de ahí tenemos a otro santo patrono, bueno, para su servidor, que también le da la educación. Ilse, te presenta a un santo patrono tuyo, Jean-Jacques Rousseau. Este señor, que por cierto dejó hijos regados por todos lados, y le decían el mil chambitas, porque siempre estaba en crisis, y como era bien radical, y los mismos ilustrados lo querían, entonces nunca le daban trabajo, y la hizo de todo, de relojero, músico, profesor, escribano, en fin. Y no crean que para mantener a su extensa prole, sino para mantenerse a sí mismo. Y como a él le chocaba mucho la realeza, pues tampoco tenía patrocinadores. A diferencia de Voltaire, por ejemplo, que sí algunos reyes absolutistas lo patrocinaban, otro tanto sucedió con Montesquieu, y es que ahí también sucedió algo bien bonito, bueno, bastante interesante. Algunos reyes absolutistas de la época, un tanto abusados, vieron que la ilustración, si bien era un movimiento peligroso, tenía elementos que podían reforzar su autoridad. Y a ese proceso en el que algunas tesis de la ilustración van a ser ocupadas y aplicadas
por los gobiernos absolutistas para modernizar su Estado, se va a conocer como despotismo ilustrado. Para lo que incumbe a la historia de México, un ejemplo de despotismo ilustrado va a ser las reformas borbónicas con Carlos III, sí, desde Felipe V y Carlos III. ¿Sale? Entonces, bueno, Jean-Jacques Rousseau no tenía estas facilidades, le tuvo que chambear. Por ser medio radical e igual que Voltaire, no se guardaba nada, pues andaba peleado también con sus compañeros de la Ilustración, pero lo que rescatamos de él es que él propone dos cosas bien importantes, que a mí también me parece que son urgentes. La primera de ellas es el contrato social. El contrato social entendido como un acuerdo entre la sociedad y el Estado, en donde tenemos una repartición de beneficios y obligaciones. A ver, la sociedad va a obedecer al Estado y lo va a legitimar siempre que el Estado chambee por su felicidad. Si eso no ocurre, la sociedad tiene todo el derecho de mandar a la goma al Estado, ahí está justificando la revolución, por eso Rousseau es tan importante, y poner a otras personas que realmente hagan la chamba. Ahora, Rousseau es radical porque él decía, la chamba no se la tenemos que dejar ni a la nobleza, ni a la iglesia, porque ellos van a responder a intereses particulares. Entonces la ley se puede volver una tiranía. El Estado debe estar integrado por gente del pueblo, porque solo unas personas iguales a nosotros en términos sociales va a saber conocer y entender nuestras necesidades, lo cual es algo básico para diseñar las leyes. ¿Sale? Ahora, para no escoger a cualquier peje lagarto, ni bicho, exacto, también escribió de Emilio la Educación, que está bien chido, o sea, te lo recomiendo, dice, léete el Emilio, está muy bonito ese tratado, y tiene otro libro complementario que se llama Eloísa. Está muy, muy bonito y está muy sencillo de leer. Yo me enamoré de Rousseau en la carrera. Es bastante tierno el señor. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, para elegir a las personas más idóneas, debemos de educarnos como ciudadanos. En el pensamiento de Rousseau, ¿qué implica ser ciudadano? Pues es un güey que es educado en libertad, que es educado en la autonomía, pero que además está educado en la cooperación. Eso es algo que, por ejemplo, rescatan los anarquistas. De tal manera que reconoce que sus intereses particulares van en relación a los intereses de su comunidad. Es una figura que participa políticamente, que no solamente vota, sino que está vigilando a que el Estado haga la chamba. ¿Sale? Si ese tipo de personas integran el gobierno, saben cuáles son las leyes más adecuadas. Por eso, si un individuo rompe la ley, sobre todo pensando que es una ley pensada en el bienestar de todos, pues el Estado tiene todo el derecho de meterle unos catorrazos. Si, oye, güey, no te pases de baboso. No es en aras de mi autoridad, sino en aras de un beneficio público, que ese también es un concepto muy, 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 muy clavado que tiene Rousseau. ¿Sale? En fin, es algo muy bonito este señor. Se los recomiendo ampliamente. Y vamos aquí con otra parejita. Les dije que a lo largo del curso íbamos a tener parejas que iban a ser tipo Batman y Robin, Viruta y Capulina, Tintán y su carnal Marcelo, entre otras. Marx y Engels. Pues bueno, Denis Diderot y otro fulano llamado D'Alembert van a ser de esas parejas. Entre ellos dos, que por cierto los dos son filósofos y matemáticos muy buenos, en esa época también hacen de chile, mole y pozole, pues dicen, va, el conocimiento es poder. Acuérdense de este viejo meme de Lemur que está así. Entonces, debemos de reunir a nuestros cuates, o bueno, escribirles, pues para que nos manden lo mejorcito de su chamba y nosotros los compilemos para que se pueda divulgar el conocimiento y la gente pues deje de ser ignorante. Es un proyecto muy bonito, pero ahorita vamos a ver que tiene ciertos bemoles. La enciclopedia va a ser la bisabuelita de Wikipedia. Hasta hace no mucho era un accesorio que podías encontrar en las casas de los mexicanos y por lo cual los abuelos y los papás se llegaban a endeudar. Era bonita la enciclopedia.
Y bueno, tenemos para cerrar a estos representantes a Adam Smith con La riqueza de las naciones. Él es uno de los padres del liberalismo económico. Gerardo, te presento a uno de tus santos patrones. Él va a plantear la idea de que el Estado no debe meterse en economía. Se debe de impulsar el libre mercado y a la industria y el comercio como pilares económicos de la nación. Además de que también es uno de los primeros que hablan de la propiedad privada, pero también pone algunas limitantes que, por ejemplo, hoy no se aplican, como es el caso de los monopolios. ¿Sale? Y que en medida de lo posible, el mercado tampoco debe dominar el espacio político, debe de haber un balance. Es interesante lo que escribe Adam Smith en La riqueza de las naciones, que por cierto, Marx va a tomar algunas ideas de él desde la economía. Ándale, más o menos así, Christopher. Pero también va a deschavetar muchas de sus teorías con el capital. La verdad es que ahí el capital tiene la palomita. Y hasta la fecha muchas cosas del capital todavía no se han superado. Es un texto muy duro, ¿eh? Sí hay que tener cierto callo para aventurarse a leer El Capital del Marx, que además es un libro como de 1500 páginas que sirve más para defenderse de un asalto que para leer. No, es de esos gruesos que dices, no, un balazo no la atraviesa. Y está pesado. Cuando tengas chance y si tienes curiosidad, Itzel, dile a Mario que te enseñe El Capital. Seguramente él lo tiene y muy probablemente tiene mejores conocimientos que yo sobre ese libro. Está cañón. Fue de esas obras que me hizo llorar. Y para redondear esta cuestión, pues tenemos la enciclopedia, que reitero, tiene la finalidad de abarcar de chile, mole y pozole, desde matemáticas hasta química, pasando por historia, con la idea de que el individuo tenga unas referencias generales que le permitan entender qué onda con su entorno, ¿sale? Y gente muy, muy importante como Lavoisier, que fue un químico bastante brillante, pues también va a escribir ahí, que también fue político, por cierto. ¿Sale? Y digo, esta es la parte comercial de la ilustración. Hay otros pensadores mucho, mucho más radicales que no aparecen en el programa, pero que ustedes pueden conocer en una obra de un filósofo francés que se llama Michel de Onfray. Él tiene un libro que se llama Antimanual o Antihistoria de la Filosofía. Creo que así es, Antihistoria de la Filosofía. Y en el segmento de ilustración, hombre, se van a dar una agasajada tremenda. Ahí, por ejemplo, destaca mucho el papel del Marqués de Sade. La figura del Marqués de Sade es una persona que ha sido infravalorada como filósofo, como pensador. Como escritor porno, creo que se ganó la gloria. Y sí tiene libros bastante interesantes. Les recomiendo Filosofía del Tocador. Pero su pensamiento político y filosófico está tremendo. Hace que estos señores sean como perritos domésticos tipo French Poodle. Ya te parece como Doberman. Si no me creen, consíganse Filosofía del Tocador, pasen las escenas porno que acompañan la historia y busquen el discurso de Donatien, que es uno de los protagonistas, cuando en medio de la orgía empieza a hablar a favor de la República. Es una serie de argumentos brillantes con los cuales Sade se da en contra del antiguo régimen. Y que se dice que esa parte del libro le escribió en la Bastilla mientras era testigo de cómo la gente tomaba el castillo. Está, la verdad, muy bueno. No lo tengo, pero me parece que ustedes lo pueden conseguir bien fácil en internet. Es de esos libros que al primer resultado de Google lo tienen. Y si lo quieren en físico, pues las ediciones Tomo, que es una editorial para jodidos como yo, pues tiene ese libro en 30 pesitos. 30, 40 pesitos. O sea, vale menos que lo de una caguama. Pero solo lo pongo a manera de ejemplo. Hay otros pensadores muy interesantes. Por ahí hay una francesa que en plena ilustración empieza a hablar ya de la igualdad de los derechos de la mujer respecto al hombre. En fin, anda por ahí un italiano llamado Cesare Beccaria que está en contra de la pena de muerte. Es un movimiento muy, muy, muy enriquecedor, pero que está reducido a una parte. Pero en fin, tampoco no se puede pedir mucho porque a nivel básico, pues no conviene tampoco leer de todo, ¿no? Pero a manera de complemento. ¿Cuál francesa, Susana?
¿A cuál te refieres? Ah, la filósofa, se me fue. Se me fue, es que de hecho no es una, son dos, pero tiendo a confundirlas. Creo que una de ellas es Olympe Wad, y hay otra que incluso es un poco más radical porque hasta la guillotinaron, porque también la toman como un antecedente del anarquismo y del socialismo. El libro que mencioné es, no recuerdo si es Manual de Antihistoria de la Filosofía o Antihistoria de la Filosofía, no me acuerdo con exactitud del título. Es el autor Michel de Onfray, que por cierto es un filósofo a todo dar, se lo recomiendo mucho. Él tiene una saga de libros que así se llaman, Antihistoria de la Filosofía, y es el tomo 3. Justo también se llama La Otra Ilustración. Ya que andan en Facebook todo el tiempo, hay un montón de grupos que sueltan libros de filosofía gratis. Uno de los grupos que yo les recomiendo es Filosofía para Todos. Es muy sencillo formar parte del club y me supongo que ahí está la obra de Humphrey. Otro grupo en donde lo vi, nada más que como formatearon mi computadora, es de esos libros que perdí, es Apatzingán Cultural. Así la buscan, Apatzingán Biblioteca Cultural. Y ahí sueltan unas joyas que para qué les cuento. O si quieren irse de forma directa, en el buscador le ponen Antihistoria de la Filosofía, Antimanual de la Filosofía, PDF, y seguramente los va a remitir a la publicación en donde se da la liga de esos grupos. Es muy, muy bueno. ¿Sale? Pues bueno, muchachos, hasta aquí la exposición de contenido. Cuéntenme dudas, preguntas, cómo les fue, qué les pareció. Yo tengo una duda. Adelante, Gerardo. Comentaste que el tema de la enciclopedia también tenía sus bemoles, pero ya no dijiste cuáles. Ah, ok, sí, cierto, qué bueno que me comentas. Pues mira, es un buen proyecto, pero que desafortunadamente, perdón, ya hasta me puse a llorar, no tiene el impacto que se pretendía porque en esa época los libros están muy caros, no como ahora, y además estamos hablando de un periodo histórico en el que hay una gran mayoría analfabeta. Entonces, piénsalo en términos sociales. Es muy bonito eso, pero es un recurso que no todos pudieron tener acceso. Recordemos que la educación pública y la alfabetización, ahí apenas empieza a aparecer y a plantear de una manera muy nítida. Y comienza a tener sus primeros pininos con el Código Napoleónico. De hecho, Napoleón va a cobrar distinción porque va a ser el primero que va a decir, no, ni madres, el Estado tiene que garantizar una educación laica y gratuita. Y para todos. ¿No? Obviamente, al tener por ahí una influencia burguesa, pues va también en relación de formar cuadros técnicos, sustentar a través de la educación la legitimidad del Estado, pero se valora el hecho de que él sea de los primeros gobernantes que luchan contra el analfabetismo. De hecho, Napoleón destaca por ser de alguna manera seguidor de ciertas premisas de la Ilustración. Y por supuesto que retoma la cuestión de la enciclopedia. Y la enciclopedia ahí radica su limitante. Digamos que no tiene mucho público. Piensen en términos históricos qué personas tenían la capacidad de comprar esos libros que además por su contenido y por quienes llegaron a escribir en él, estuvieron vetados. O sea, ahí la censura también está cañón. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Mentadas, pues al final. Yo, Sí, venga, Susana. Susana. Es mi primera clase y la verdad la disfruté mucho. Me gustó que pudiera responder mis preguntas y me gustó mucho la explicación que dio y la verdad disfruté mucho la clase. Espero que si me quedo en la licenciatura de historia pueda tener clases como esta. Muchas gracias. De nada. Pues no me responsabilizo de lo que hagan mis mayores en la UNAM. Ojalá que sí haya profes que le metan mucha candela e interés a formar a sus pares. Cuando en su momento a mí me llegó a tocar en la ENA, que tuve ese privilegio sin estar titulado y la primera vez incluso sin haber acabado mis créditos, sí me lo tomé bastante en serio. Pero también, siendo honestos,
hay profes que no le dan ese interés. Entonces, aquí te pido que tengas bien presentes tus convicciones, porque así como te vas a encontrar profes que te puedan enamorar con su discurso, con su sapiencia y digas, no manches, este güey se la super rifa, van a haber otros que tienen por deporte bajar la autoestima de los estudiantes o de plano que les vale madres. Hagan esto y vayan a tal congreso y ya. Entonces, y más tú que estás tomando sistema abierto, mucho tiene que ver tu autonomía como estudiante. Bueno, que ese es en general. Ese es un consejo que les doy en general porque están en línea o abierto. Y es que tienen que ser muy autónomos. Deben de por sí mismos empezar a gestionar y mirar las enseñanzas de la universidad como una orientación, no como un dogma. O sea, los profes no van a llegar a iluminarles con su sapiencia sus vidas. Sí van a, muchos de ellos, a dar aportes significativos, a tal grado que en algunos casos los van a recordar con cariño, pero esto no implica que ustedes tengan una parte más activa. Y creo yo que una virtud del sistema abierto, se los digo porque en pedagogía egresé de ahí, es justo eso. Yo en escolarizado me di cuenta que era un tanto consentido, te confiabas en que los libros estaban en la biblioteca, en que en 2 días podías ver al profe y preguntarle. Es un ritmo más lento, más cómodo. Y SUA no, o sea, por lo menos a mí que me tocaba ir una vez por semana, bueno, al principio 2 veces por semana y después 1 vez por semana, era de sesiones de 1 hora, explicaban bastante bien el tema, no es por echarle porras a pedagogía y sistema abierto, pero los profes se la llegan a rifar y era de, bueno, aquí tienes la colección de lecturas que tienes que hacer. Y entonces eso implicaba que uno tenía que disciplinarse porque bajita la mano de pronto se le empeletonaba de trabajo, cañón, pero eso no era tanto por la lógica del sistema, sino, reitero, por nuestra organización y disciplina como estudiantes. Entonces, pues al final SUA, eso fue una de las cosas que me dejó, mucha disciplina, mucha organización como estrategia de sobrevivencia, porque en mi grupo había gente que ya era madre de familia y además trabajaba, otros trabajaban y tenían incluso un puesto en la SEP, o sea, tenía compañeros que no saben cómo los admiro, que eran conserjes y que entraron por examen como ustedes y que tenían esta historia que quizá por aquí pudiera haber de 5 o 6 años sin estudiar y a lo mejor sin tener bases en humanidades bien concretas, pero ¿cómo le macheteaban esas personas? Y eso implicaba estrategias de cooperación. Eso también fue algo muy, muy rico que yo vi en SUA, o por lo menos en las generaciones con las que yo compartí aula, que por ejemplo en escolarizado, casi no veía en escolarizado, sí se es más individual y hasta egoísta. Y fíjense que en SUA una no. No sé qué tanto en línea pudiera ser así, pero en SUA sí era de que o le hablas, porque luego se organizan bastante en su directorio, grupos en Facebook, ahí vamos a dejar las lecturas y nos turnamos y esto y el otro, las exposiciones. Yo no me quejo de la experiencia que tuve en sistema abierto, pero sí, tomen en cuenta que no todo va a ser miel sobre hojuelas y que esa es una prueba real de sus convicciones de estudiar lo que están eligiendo. ¿Cómo ven? ¿Alguna otra duda, comentario? No, ya hasta aparece el minuto de silencio. Me van a fusilar entonces. Bueno, Todo bien, profe, gracias. perfecto. Gracias, Mario. Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Estén al pendiente del Classroom también porque pues tengo preparada una pequeña ejercitación. Les había comentado que en la medida de mis tiempos, y si es posible, cada cierre de bloque o de unidad o como le quieran llamar, voy a ir dejándoles pequeños cuestionarios en Classroom. Es algo que apenas estoy aprendiendo sobre la marcha para que se ejerciten, ¿sale? Son preguntas que honran su capacidad intelectual, no son preguntas consentidoras como las que aparecen en Facebook, ni tan asquerosamente manchadas que quién sabe de dónde las sacan, que vienen en el examen. Es algo muy ad hoc a su nivel y a lo que vemos en las clases, perdón. Este es para mantener la guardia en alto, ¿sale? Así es que por ahí quizá el fin de semana aparezca. Así que esténse al pendiente, por favor. Si hay algún texto complementario, bueno, ya les pasé la liga en donde se pueden descargar los libros
váyanos consultando, por favor. Según yo, elegí libros que cubren todos los contenidos de Historia Universal. Todavía no he hecho una carpeta de Historia de México porque es más exigente esa bibliografía, en tanto que, bueno, el material a veces es muy chafa y tengo que ser más selectivo con Historia de México. Pero con Historia Universal ahí está. Chequen la manera de complemento, creo yo, les dejé recursos muy valiosos que pueden darles una formación más sólida a lo que se encuentran en la guía o en los videos que usualmente consultan en YouTube. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Bueno, para el caso de los que están interesados, investigar un poquito más qué es la historia, cuál es su función y otros vericuetos. Y bueno, esto va especialmente para Susana y Mario, que son los que se lanzan directamente a ser mis pares, pues está otra liga en Megas, en donde viene esa biblioteca. Les recomiendo empezar por la introducción a la historia de blog, que ahí está, y historia para qué. ¿Sale? Que también, bueno, si tienen la disponibilidad de comprarlos, cómprenlos. Creo yo que nuevos no pasan de 100 pesos. Fondo de Cultura Económica, ese libro lo tiene muy accesible. Y los demás, pues bueno, de poquito en poquito. Para que de tal manera no lleguen así medio flanes, como diría un entrenador mío, a sus respectivas carreras. Y me parece que si van para economía, sociología, ciencias políticas y otras materias que tienen que ver con historia, pues esa biblioteca la pueden tener de referencia, porque es probable que en sus materias relacionadas con historia aparezca por ahí uno de los libros que vienen contenidos en el folder. ¿Sale? Así que para ustedes es un poco más opcional. Para Susana y Mario, pues es algo más abierto por la carrera que están eligiendo. Pero recuerden que también no se me abalancen, están en un proceso de selección, entonces no deben de distraerse, ¿ok? Yo se los dejo para que en un momentito, a modo de relax, puedan consultarlo, pero tampoco se claven. Yo sé que a lo mejor les puede resultar atractivo, pero no descuiden esas otras materias que deben estudiar. Me parece que el ya estoy pensando en conciertos, el concurso de noviembre es idóneo para quedar. Es un concurso específicamente a SUA y pese a que es muy probable que les exijan un poquito más por la actual contingencia y por los lugares que se está quedando, es más accesible, por ejemplo, que si lo llegan a hacer en febrero, en donde muy probablemente se encuentren con mayor competencia. Así es que apela a eso y a que no se dejen de apoyar los unos a los otros. La buena iniciativa de Christopher, pues es un buen referente. Espero que puedan seguir compartiendo esos saberes, esos recursos, obviamente sin caer en la distracción. ¿Sale? ¿Algo más que quieran comentar? Sí, profe, yo, Itzel. Venga. Es sobre el grupo de WhatsApp que Ajá. dice. Ajá. Yo no estoy ahí. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tampoco en Classroom. Bueno, mándame un inbox a mi Face. Tengo como 300 conversaciones ahí de la gente que me contactó para los cursos. Entonces sí se me dificultaría buscarte. Te pido que mandes un inbox y yo te mando la liga para que puedas entrar al WhatsApp y a Classroom. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene ese pequeño detalle? No, pues bueno. Entonces, chicos, les agradezco mucho su asistencia. Perdonen los 18 minutos que me acabo de pasar. Y ya saben, ¿no? La misma dinámica. En cuanto tenga listo el video en YouTube, se los voy a compartir. Recuerden, fines didácticos, así es que no tiene edición. Es una versión cruda y sin censura de cómo es una clase conmigo. Creo que por eso ya se están espantando. Empezamos 60, ahora ya son 15, pero bueno, ahora sí que
ni modo. En fin, chicos, que pasen una excelente noche y recuerden que nos vemos el domingo. No se les vaya a olvidar, domingo 8 de la mañana. Porque Claro no que sí. faltó. Hay un incauto que a las 8 de la noche me mandó un mensaje diciendo que se había clase. Yo, no, eso era en la mañana, ¿sale? Entonces, el domingo tenemos misa de 8, ¿vale? Cuídense. Ok. Me voy a venir de negro y con sotana para meterme más en el papel. Oh, rayos. Descansen, bye. Cuídense. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye, hasta luego. Buenas noches.